Comunidad Cristiana Dulce Refugio, Bucaramanga. Carrera 17, número 65-178. Barrio La Victoria. Carrera 17, número 65-178. Barrio La Victoria. Teléfono 696-2119. 696-2119. Mateo 8, 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, 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 sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Devuélvase al verso 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado a los discípulos. La gente lo empujaba, y entonces le dijo a los discípulos: venga, vámonos para el otro lado. Cierre sus ojos. Y Jesús nos está dando una orden a los discípulos. El acoso del mundo necesita que nos apartemos. Y en ese acoso del mundo, el acoso de la situación, el acoso del problema, Jesús le dice a usted y a mí: venga, vámonos para el otro lado. Pero ir al otro lado cuesta. Ir al otro lado tiene un significado grande. Y en medio de eso, quizás vamos a decir: perecemos. Pero recuerde quién fue el que nos dijo: vámonos para el otro lado. Amantísimo Dios, ayúdanos a separarnos de la multitud, pero a asumir la tempestad. Tempestad producida porque queremos apartarnos del mundo. Ayúdanos. Amén. La pregunta es: ¿de dónde viene tu tormenta? ¿Quién manda las tormentas? ¿Tu tormenta de dónde viene? ¿O quién manda las tormentas? ¿El diablo, Dios, nosotros? Nuestra vida está llena de tormentas, con olas grandes, olas pequeñas, olas medianas, pero nuestra vida está llena de tormentas. Lo curioso es discernir e interpretar de dónde es la raíz de esa tormenta. Lo interesante es que nosotros tengamos el discernimiento y la capacidad a través del Espíritu Santo de interpretar de dónde viene esa tormenta. No siempre la tormenta es porque estemos en pecado, o no siempre la tormenta viene de parte de Dios, o no siempre la tormenta la manda el enemigo, o no siempre la tormenta la producimos nosotros. Nuestra vida está rodeada de tormentas. Las tormentas de nuestra vida, presentes y futuras, son oportunidades, retos para crecer. La diferencia está en el tipo de tormenta que nosotros estemos atravesando, quizás en este momento. ¿Qué tipo de tormenta hay en tu vida en este momento? Las diferentes clases de tormentas para las personas llenas del Espíritu Santo están siendo aprovechadas para crecer. Vamos a mirar dos tipos de tormentas en la vida de nosotros. Una, la que le pasó a Jonás, y otra, la que los discípulos tuvieron. Vamos a Jonás capítulo 1. ¿Conocen la historia de Jonás? Vemos en este pasaje bíblico y en el anterior dos tormentas con dos diferentes propósitos. Miremos, la primera, la de Jonás. Jonás 1:4 dice: pero Jehová hizo levantar una gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría en dos la nave. ¿Quién hizo traer esta tormenta? Jehová.
Según esto, entonces hay tormentas que envía Jehová. Hay tormentas que envía Dios con un propósito. Hay tormentas que Dios, Él mismo, no solamente permite, sino que Él hace. Él hace que ocurran tormentas porque Él tiene un propósito específico a través de esa tormenta. En tu vida y en mi vida hay tormentas que están enviadas por Dios. Y esas tormentas que están enviadas por Dios es porque Dios quiere un propósito con tu vida y con mi vida. Es porque Dios tiene un plan a través de esa tormenta. Es porque Dios quiere corregir, instruir, enseñar o hacer alguna situación a través de esta tormenta. La otra tormenta es la enviada por el enemigo. Mateo 8:24. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. ¿Y quién levantó la tempestad? El enemigo. Obviamente Dios permitiendo. Dios permite que el enemigo a veces levante tormentas. Mientras Jesús descansaba y mientras Jesús dormía, Él permitió que el enemigo levantara la tormenta. Porque cuando Dios permite que el enemigo haga un trabajo es porque Dios así lo ha determinado. Pero también porque Dios quiere que nosotros aprendamos situaciones de esa tormenta. ¿Qué diferencia habrá entre la una y la otra? ¿Qué diferencia habrá en que Dios Él mismo trae la tormenta? La otra situación es que Dios permite que el diablo traiga la tormenta. ¿Qué diferencia hay entre una y otra situación? Traigamos los ejemplos de los discípulos y de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Desobediente. En la desobediencia de Jonás, Dios utiliza lo que tenga que utilizar para redireccionarnos a nosotros como hijos. Recuerde que la palabra de Dios dice que Dios al hijo que ama, corrige. Al hijo que ama, disciplina. Al hijo que ama, lo corrige. Y por eso Él trae esta tormenta. Cuando la tormenta de tu vida viene de parte de Dios, es porque Él quiere demostrarte que te ama. Él quiere demostrar su amor y su misericordia y utilizar lo que tenga que utilizar, tormenta, para decirle a usted y a mí, venga, redireccionémonos, corrijamos, hagamos, vamos, porque realmente estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la situación de los discípulos? Recuerde la historia anterior. Está al otro lado, la gente lo está apretando. Y él que le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Y como él da la palabra y él declara la palabra, entonces él se acuesta a dormir porque él está seguro de lo que va a pasar. ¿Qué pasó con los discípulos? Jesús dijo una palabra, declaró la palabra, y en medio de sus decretos él descansa. Pero lamentablemente nosotros no le creemos, desconfiamos, y quizás en esa desconfianza permitimos que esas tormentas se levanten, y como estamos en desconfianza, el astuto enemigo se da cuenta cuál es nuestra posición y aprovecha esa posición para distorsionar absolutamente lo que hay alrededor de nuestra vida. Quizás distorsiona familias, quizás distorsiona trabajo, quizás distorsiona salud, quizás distorsiona cosas. Y como el enemigo está mirando, él es sagaz y anda como león rugiente, observando y mirando, y entonces él se da cuenta cuando nosotros estamos desconfiando, cuando nosotros estamos inseguros, cuando nosotros estamos un poco separados, cuando nosotros estamos metidos en otros cuentos diferentes donde debemos estar. Entonces el enemigo aprovecha
esa desconfianza, aprovecha esa tibieza, aprovecha esa separación para que en ese momento de desánimo, en ese momento de dificultad, en ese momento de angustia, el enemigo aprovecha y mete su mano. Llamaría yo su cola, la tormenta del enemigo. En cada situación involucra a un hombre durmiendo en el barco. En estos dos ejemplos que estamos tomando, miremos cómo los dos personajes centrales dormían. Juntos estaban durmiendo, juntos reposaban, juntos dormían, pero no juntos descansaban. El Señor Jesús se fue a dormir y descansó. ¿Ven la diferencia? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir, no dormir, vivir confiado. Algunos se ponen a dormir confiados. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Mi hermano, si usted se acuesta a dar vueltas en su cama, y su cama no es sitio de descanso, sino es el desestrés. No es el desestrés, sino el estrés más tremendo que le da la madrugada, y usted mide la cama 40 veces de diámetro y 40 veces de largo, así por lado y lado, y la mide por un lado, la mide en otro. Mi hermano, tiene que revisar su vida, tanto en salud espiritual como en salud física, porque la palabra de Dios es clara cuando dice que la lumbrera de la mañana traerá la luz al cristiano. Y quizás si usted y yo nos acostamos no a descansar, sino simplemente a roncar y a dar vueltas, revisemos. Usted y yo necesitamos acostarnos no solamente a dormir, sino a descansar. Y el Señor Jesús estaba durmiendo, pero estaba descansando. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo, escondiéndose, huyendo. Mejor me voy a ir a dormir y mañana mirar a ver qué pasa con ese problema. Eso yo me voy a ir a dormir y a ver qué pasa mañana. Dejo la cantidad de problemas ahí, dejo el bulto de situaciones difíciles que me lo llevo para la cama, y durante toda la noche me asfixian y por eso no me dejan dormir. A ver mañana qué resulta. En las dos tormentas habían dos personas durmiendo. El primer hombre se encontraba en depresión y tratando de huir de la voluntad de Dios, la desobediencia. Mas sin embargo, él era consciente. Mi hermano, mire, piense en esto. Jonás sabía que estaba desobedeciendo. Jonás sabía que estaba huyendo. ¿A quién se engañaba a sí mismo él? Sino solo a él y nada más que a él. Intentó irse a dormir. ¿Será que podemos engañar a Dios? ¿Será que nosotros, siendo conscientes de nuestras decisiones, quizás sabiendo que son malas decisiones, podemos descansar? El otro dormía porque vivía dentro del propósito de Dios, y en el reino de Dios no hay tormentas. En el reino de Dios no hay tormentas. ¿Por qué Jesús sí descansaba? Porque Jesús estaba en el propósito de Dios. ¿Por qué Jesús descansaba? Porque estaba en el propósito de Dios. Y había tormenta. ¿Usted cree que la nave, el barco no se movía fuertemente? Vamos al pasaje bíblico. Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Incluso según esto, entonces hasta las olas caían parte del agua dentro de la barca. Quiere decir que no era suave, quiere decir que era fuerte, tan fuerte que la barca se estaba hundiendo. Mas sin embargo, a pesar de lo fuerte de la tormenta, Jesús descansaba. Ah, pero es que era Jesús. ¿Será que Jesús en ese momento tendría el sistema nervioso más fuerte que el de Pedro y el de Juan? ¿O más grande? ¿O más poderoso? No, humanamente estaba dotado de los mismos atributos. Hago aclaración.
humanamente estaba dotado del mismo sistema nervioso y la cosmovisión en su visión era la misma. Pero es que él estaba en el propósito divino y desde antes de subirse a la barca él ya le había dicho a los discípulos: pasemos al otro lado. Entonces se nos genera una pregunta: ¿en qué tipo de tormenta me encuentro hoy? ¿Está caminando dentro de la voluntad de Dios o fuera de ella? Porque no se sienta mal, ni angustiado, ni de pronto achicopalado, porque usted ahorita en este momento esté reflexionando y dice: yo estoy en tormenta y de pronto soy el único que estoy en tormenta. No, mi hermano, recuerde que la Biblia nos enseña: en el mundo tendréis aflicciones. Y no estoy hablando de un evangelio de derrota, ni de pobres, miserables. No, estoy enseñando una situación real de la vida. ¿Qué tipo de tormenta está hoy usted y yo? ¿En qué tipo de tormenta se encuentra hoy? ¿O la de Jonás o la de los discípulos? La tormenta de los discípulos fue enviada por el diablo para desviarlos de la voluntad de Dios. La tormenta de Jonás fue enviada por Dios para dirigirlo hacia su voluntad. Muchos de nosotros, mis hermanos, nos encontramos en una tormenta y creemos que de una vez instantáneamente queremos concluir que nuestro trabajo es clamar a Dios para que intervenga y cambie nuestra circunstancia. Estamos en la tormenta. ¿Qué tormenta se encuentra usted? Qué sé yo, pero Dios sí conoce. Lo importante es que identifiquemos si esa tormenta Dios nos la ha mandado para que redireccionemos en su voluntad, para que entremos en la voluntad de Dios. O si esa tormenta es por desobediencia y desconfianza mía y el diablo se ha aprovechado de esa desconfianza, de esa desobediencia, y el diablo aprovecha para enviarnos esa tormenta. Eso es lo importante, identificar qué tipo de tormenta es. Lo que sí, mi hermano, debemos ubicarnos en la situación de los discípulos. La mayoría de veces nosotros estamos en las tormentas por falta de obediencia. La mayoría de veces estamos en las tormentas por falta de confianza. Si a nosotros nos pusieran a escoger, ¿usted en cuál de las dos tormentas quisiera estar? Usted, ¿cuál le gustaría estar? La de la barca de Jesús. Jesús, y de pronto nos pone a caminar por el agua. Con Jesús, claro. Con Jonás, uy, pero desde ese vientre, uy, en ese pescado, uy. Buah. Cambio, ver este espectáculo. ¿Qué tal este espectáculo, no? Este espectáculo. Mar quieta, viento quieto, y ya. Bonanza, dice la Biblia. Conclusión, ¿cuál? Pues mi hermano, déjeme decirle, Dios, la tormenta que Dios permite y la tormenta que Jehová ha mandado, escucha, para tu vida, Dios nunca permite una tormenta sin antes primero proveer las herramientas para calmarla. Dios, cuando la tormenta es de Dios, siempre habrá un pez para recogernos, siempre habrá un pez para salvarnos, siempre estará la mano de Dios ahí. Recuerde la cita de 2 Corintios capítulo 4, quizás derribados, pero no destruidos, angustiados, pero no desesperados. Siempre habrá el pez que Jehová manda después de la tormenta, porque siempre, si la tormenta viene de parte de Dios, siempre dará las herramientas para calmarla. Si la tormenta es de parte de Dios y en este momento está el viento recio y la barca está que se hunde, tranquilo, porque viene la herramienta que Dios dará para salir de la tormenta. Y enviará su pez y enviará lo que necesite enviar. Él permite que tengamos problemas en nuestra vida porque los podemos derrotar. Cuando los problemas vienen
de parte de la mano de Dios son una bendición. Cuando los problemas vienen de parte de Dios, son una bendición. Pero pastor, si estoy bravo con mi mamá, si estoy bravo en esta situación, si estoy debiendo, si estoy una cosa, si estoy otra, y eso Dios lo permitió, ¿cómo así que es bendición? Es bendición porque Dios lo ha permitido para que usted lo derrote, para que usted le diga a esa enfermedad, no me va a quitar la paz. Para que usted le diga a ese problema, yo tengo un Dios más grande que ese problema. Yo tengo un Dios poderoso. Estamos hablando, no es de Jonás, estamos hablando de la tormenta. Si el Jonás no aprende, toca mandarle otra tormenta. Y si Jonás no aprende, le mandamos otra tormenta. Y si a la tercera vez Jonás no aprende, le mandamos otra tormenta. Pero como es tormenta que viene de parte de Dios, dará la salida. Pero si no aprende, le manda otra tormenta. Y por quinta y sexta vez, entonces lo deja quieto. No, mandará otra tormenta. Pero como viene de parte de Dios, da la situación y da la salida. El problema es cuando el desierto se alarga, se alarga, se alarga y no hay la salida. Entonces esa tormenta no la mandó Dios. Las herramientas están en el bote con nosotros. Pero el enemigo envía los vientos de temor para hacernos olvidar de dónde están nuestras herramientas. Los discípulos tenían la herramienta en el mismo bote. Los discípulos tenían la solución ahí mismo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué todos asustados, atemorizados? Vamos a la palabra. Verso 25, 8:25 de Mateo. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Dónde está el macho Pedro? Teniendo la solución ahí mismo en la barca. Teniendo la solución ahí en la mesa de noche. Las noches son eternas. De la pensadera, y nos dan las 11, 12, 1 y no podemos quedarnos dormidos. Y piense, y tenemos la solución ahí en la mesa de noche. Tan cerca y tan lejos. Tan cerca en nuestro corazón, como dice la canción, Dios está aquí. Y se nos olvida. Y a los discípulos se les olvidó que hace un momento atrás el Señor Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Hace un momento atrás el Maestro poderoso les había dicho, vámonos de acá porque el mundo nos aflige, el mundo nos aprieta, la gente nos hostiga, entonces pasemos al otro lado. A pesar de estar con Jesús, los discípulos tuvieron tempestad. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos tuvieron tempestad? Estaban al lado de Jesús. Y usted viene a la iglesia, lee la Biblia, viene a escuela bíblica, estudiamos, hacemos el devocional, venimos a la oración, pero ¿por qué tenemos tempestad? Número 1, ¿se puede dormir en tremenda tempestad? ¿Se puede descansar? ¿Usted se puede acostar a dormir en medio de ese problema? Que quizás usted lo ve tan grande como su casa, como la ciudad, tan grande. ¿Usted puede descansar? La pregunta es sí o no. Redirecciono la pregunta. ¿En medio del problema se puede descansar? No que si usted puede descansar. ¿Se puede descansar? Claro, vivir confiado. En medio de la tempestad, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la enfermedad, usted sí puede descansar, usted sí puede dormir. Jesús lo hizo, por lo visto sí. Él dormía. ¿Se puede hundir la barca? Si Jesús está en ella, ¿será que la barca se hunde si Jesús está en ella? No, nunca se hundirá su barca. Y puede haber la tempestad y usted puede descansar, pero la barca no se le va a hundir porque Jesús está ahí. Entonces se imagina un Jesús ahogándose conmigo en la barca. Mi mente no alcanza a captar eso. Esto es paz en medio de la tormenta. ¿Qué contraste? Mire ese contraste. Jesús durmiendo. El pasaje no lo dice, pero quizás
y en medio de la tempestad. Y los discípulos, ¡Maestro! ¡Perecemos! ¡Qué contraste! ¡Qué situación! ¡Sálvanos que perecemos! Qué importante tener a alguien en quien refugiarnos y socorrernos. Él siempre está atento de nuestro clamor. Él siempre está atento de su oración. Él siempre está atento de su plegaria. Él siempre está atento de su petición. Verso 26. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? La situación es la siguiente. Quiero que me interpreten bien lo que voy a decir. El temor es un espíritu inmundo. El temor es un espíritu. ¿Se acuerdan cuántas veces lo han animado a que usted haga tal cosa? Y usted tiene temor de hacerlo, quizás sabiéndolo hacer. Quizás somos maestros en ciertas cosas. ¿Y por qué nos da temor hacerlas? Si somos capaces de hacerlas. Quizás cosas que hemos hecho en el pasado y necesitamos retomar y se nos... ¡Ay, eso ya se me olvidó! Es un espíritu que viene sobre nosotros y nos paraliza. No nos deja pensar correctamente. Pero Jesús nos dio autoridad sobre todo espíritu que se levanta contra nosotros. Mi hermano, usted reprenda todo espíritu de temor, todo lo que no lo deja actuar, todo lo que no lo deja hacer. Y por ese espíritu muchas cosas se han detenido. Y usted ha tenido temor, quizás un proyecto, quizás cambiar de trabajo, quizás hacer algo. Y el temor lo invade y dice, hombres de poca fe. Y entonces tenemos que decirle a ese desánimo, a ese temor, a ese pleito, a ese dolor, a esa discordia, a esa miseria, a esa enfermedad, a esa situación de su vida, a esa tempestad, decirle con autoridad, reprender. Porque el enemigo aprovecha que usted está desconfiando de la mano de Dios. Una fe que denota desconfianza, una fe de poco conocimiento en las Escrituras, una fe de poca comunicación con el Padre Celestial en nuestra intimidad, una fe de poca oración, una fe que está acompañada de incredulidad, de poco conocimiento, de poca intimidad y de poca oración. Cuando mi fe crece, no cuando me impongan las manos y diga tenga más fe. Cuando mi fe crece, cuando yo me meto en la intimidad con Dios. Cuando mi fe crece, cuando yo escudriño las Escrituras. Cuando mi fe crece, cuando yo me meto en oración. Jesús se levantó y reprendió a la mar, a los vientos, y le hizo grande bonanza. Imita a Cristo, imita a Cristo. Coja su tempestad, lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente, cójalo. Tomemos el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Jesús se levantó y reprendió a la mar, a los vientos, y se hizo grande bonanza. Imita a Cristo y háblele a la crisis con autoridad. Háblele al problema con autoridad. Y todo lo que le está trayendo esa tempestad a su vida, háblele y dígale lo que Jesús le dijo en el verso 26. Reprendió a los vientos y a la mar, y el resultado es que se hizo bonanza. Y en el verso 27, los que estaban alrededor de él se maravillaron. Y usted, a través de esa bonanza de su vida, debe dar testimonio a los que están alrededor. Y tú te vas a maravillar cuando coloques la confianza en Cristo. Podemos hacer 6 pequeñas conclusiones. Primera, el desobediente no es bendición para él ni para los demás. Segundo, el siervo obediente. Mi hermano, que ojalá no echen suerte, si digan, mire, usted es el de mala, salga de acá. Oiga, sáquelo del taller, sáquelo de la fábrica, que es que ese es el de malas. Allá está el Jonás, échelo al mar. No, al contrario, que usted sea la bendición en ese lugar, en esa oficina, en ese trabajo. ¿Qué tal entre 3 impíos echando suerte y haciéndome el cajón para sacar al Hijo de Dios? ¿Te puede creer eso, hermano?
que entre 3 y 4 impíos le hagan el cajón a un hijo de Dios? No puede ser. Necesitamos es que usted y yo seamos bendición allá donde estamos. Que usted y yo seamos bendición. El discípulo que le cree a Cristo siempre está en victoria. Dios nunca permite una tormenta sin antes provisionarnos cómo calmarla. Él quiere que usemos nuestras herramientas para tener resultados maravillosos. Él permite que tengamos problemas en la vida para poder derrotarlos. Que si la tormenta tuya viene de parte de Dios, bienvenida para que aprendamos y corrijamos. Pero si la tormenta viene de parte del enemigo, repréndalo. Que tu vida sea de más intimidad con Dios para calmar esas tormentas. Que Dios nos ayude y el día de la tormenta le invoquemos y Él nos rescate del lodo cenagoso. Amén. Bendición. Comunidad Cristiana Dulce Refugio, Bucaramanga. Carrera 17, número 65-178. Barrio La Victoria. Carrera 17, número 65-178. Barrio La Victoria. Teléfono 696-2119. 696-2119.